Pues aquí para el micrositio En Contacto nos gustaría que nos comentes cómo fue el desempeño de los mercados financieros y la economía durante 2019. Claro, con todo gusto. Hola, para hablar del 2019, sin lugar a duda, hay que remitirnos brevemente al 2018 y recordar cómo es que terminaron las condiciones para los mercados financieros en aquel año. Es importante recordar que el último trimestre del 2018 ha sido uno de los peores en la historia para los mercados financieros y concretamente el mes de diciembre fue muy complicado. Esto, entre otras cosas, ante unos mercados que empezaban a descontar quizá con mucha anticipación una posible recesión concretamente en Estados Unidos y sobre todo una debilidad económica que se acentuaba conforme veíamos una mayor beligerancia en la guerra comercial China-Estados Unidos. Es decir, terminamos 2018 con un pesimismo muy fuerte dentro de los inversionistas y sin embargo hay dos elementos clave que empezaron a generar que el 2019 fuera distinto. A mediados del mes de diciembre de 2018 debemos recordar que Estados Unidos y China habían alcanzado una tregua que el mercado esos últimos 15 días del año pasó un poco por alto, pero ahí estaban las bases para el diálogo entre estas dos potencias. Eso por un lado, y también no olvidar que la Reserva Federal ya había anticipado que durante 2019 no iba a subir la tasa de referencia. Estos dos mensajes pues, son clave porque son el hilo conductor durante el año que acabamos de pasar, ya hablamos del 2019. Es decir, los primeros 4 meses del año los mercados empiezan a descontar que el acuerdo comercial China-Estados Unidos iba a llegar con prontitud, por una parte, y por otro lado también empiezan a incorporar no solo que la Reserva Federal no recorte la tasa, sino que incluso empiece a disminuir la tasa de referencia. Entonces tenemos 4 meses del 2019, los primeros 4 meses muy positivos, con fuertes desempeños, y después por ahí de mayo empezamos a ver que la volatilidad, el nerviosismo vuelve a los mercados. ¿Por qué vuelve a los mercados? Pues porque una vez más el acuerdo comercial China-Estados Unidos no es alcanzado como lo descontaba el mercado y eso genera de nuevo volatilidad. Otro elemento clave ha sido el tema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que también se fue postergando a lo largo del año y esto sin lugar a dudas generó cierta calma, si bien no optimismo desmesurado, pero sí generó calma dentro de los mercados financieros. Pero retornamos al mes de mayo con volatilidad fuerte una vez más y de repente, de nueva cuenta, el mercado empieza a incorporar la posibilidad de que el acuerdo comercial China-Estados Unidos se ha alcanzado por una parte. Y por otro lado, empezamos a ver una Reserva Federal recortando su tasa de referencia quizá un poco más allá de lo que anticipaba el mercado, pero no solo es la Reserva Federal la que intenta reactivar la actividad económica en Estados Unidos vía recortes de tasas, sino que alrededor del mundo vemos a distintos bancos centrales disminuyendo su tasa de referencia. Y este quizás es el detonador más importante para los mercados. Vemos a un Banco Central Europeo reactivando estímulos monetarios, es decir, haciendo compras de activos para también impulsar a la economía de la eurozona y sin lugar a duda esta liquidez que empiezan a volver a dar a los mercados, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, genera un mayor optimismo dentro de los mercados financieros durante el año. Y tenemos un cierre 2019 una vez más cargado de optimismo, se vuelve a retomar la fuerza que vimos en los primeros meses en los mercados, particularmente en el último mes, contrario a lo que señalábamos del 2018, porque China y Estados Unidos por fin alcanzan un acuerdo comercial que se denomina Fase 1 y esto, si bien no consideramos que sea el final de la saga de esta guerra comercial, sí consideramos que viene a aliviar la tensión y la presión que estaba presente en los mercados prácticamente desde inicios del 2018 hasta el 2019.
En el agregado tenemos un 2019 extraordinario, resultados extraordinarios tanto para la renta variable como para la renta fija a nivel internacional. Es un año atípico, no solo por los retornos observados, sino porque es raro ver que tanto la renta fija como la renta variable, como las materias primas, den retornos positivos. Así es como cerramos el 2019, con un, no exacerbado, pero sí con un optimismo que dista del pesimismo que habíamos visto un año atrás. Bajo este contexto, ¿qué podemos esperar para 2020, Valentín? Es muy interesante la pregunta porque así como en 2018, si nos situamos diciembre de 2018 y retomo esto que vengo diciendo, observábamos un pesimismo extraordinario, entonces eso nos hacía pensar que el comportamiento en los mercados en el 2019 probablemente iba a ser frágil o débil o muy pobre, y resulta que tenemos lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar dado el optimismo con el que cerramos el 2019? Pues sin lugar a duda hay que tener cuidado con ese optimismo, ¿no? Hay que ser cautelosos y no desbordarse justamente en optimismo, en alegría, ¿no? Pensando que el comportamiento que vimos en el 2019 va a ser replicable en términos de desempeño en los mercados en el 2020. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues ya empezamos a ver hacia finales del año pasado una ligera reactivación o recuperación económica en distintas latitudes, y esto puede prolongarse durante los primeros meses, quizá el primer semestre del año, ¿no? Pero no vemos una reactivación tampoco sustancial o extraordinaria. Si creemos que vamos a ver una reactivación económica, sobre todo después del alivio en la tensión que hay entre China y Estados Unidos, que eso había venido siendo un obstáculo para el comercio internacional. Entonces, alivio en este sentido, que puede generar como dicen los estadounidenses, que estos brotes verdes que vemos en la economía sigan manifestándose en los próximos meses. Eso por un lado. Por otro lado, hay expectativas de crecimiento en utilidades también a lo largo y ancho del mundo, con mejores perspectivas a nivel de crecimiento de utilidades, y esto pues podría darle cierto soporte a los mercados de renta variable también. Y otro elemento clave es que los bancos centrales, si bien no pensamos que van a seguir recortando las tasas como lo hicieron durante el 2019, habrá unos que sí, como es el caso del Banco de México muy probablemente, pero otros bancos no necesariamente van a seguir la tónica que vimos el año pasado. Sin embargo, sí que seguirán manteniendo políticas monetarias laxas o pro crecimiento, es decir, los niveles a los cuales han recortado sus tasas de referencia podrían seguir generando cierto incentivo en la economía, ¿no? Y evidentemente el mensaje seguramente será que se mantendrán atentos a los datos económicos y que en caso de ser necesario, es decir, en caso de que veamos una nueva debilidad económica, pues estarán listos para actuar o accionar sus medidas, ¿no? Entonces esto también es un factor relativamente positivo. Y pues el tema que quizá estará haciendo más ruido pues es el proceso político de Estados Unidos. Hay elecciones en noviembre para elegir al presidente y pues indudablemente esto generará incertidumbre, volatilidad, conforme además se vayan publicando encuestas, y si es que los demócratas también empiezan a cobrar mayor tracción en este proceso electoral, ¿no? Entonces esperamos un año todavía positivo en términos de rendimientos en la renta variable, sin embargo no con la misma intensidad con la que vimos el 2019. Y por otro lado,
el fantasma que ha estado ahí presente en episodios de aversión al riesgo, tanto en 2018 como prácticamente a lo largo de todo el 2019, que es la probabilidad de recesión en Estados Unidos, pues parece que con estas acciones de la Reserva Federal y con el acuerdo comercial alcanzado en China, Estados Unidos, podríamos ver que una vez más esto se sigue desvaneciendo. Entonces, con la visibilidad que tenemos al día de hoy, hacia 12 meses hacia adelante, no pensamos que sea inminente una recesión en Estados Unidos. Entonces, en el agregado, o en conclusión, podemos decir, puede ser un buen año para los mercados. Siempre hay grandes condicionantes, como pudiera ser esto que vimos en los primeros días del año, ¿no? Un conflicto entre Irán y Estados Unidos que pueda cobrar mayor beligerancia. Nuestro escenario central, que es muy difícil hacer un pronóstico en este sentido, pero es que hay intereses en ambas partes que no permitirían un escalamiento al grado de un conflicto bélico armado de gran dimensión. Sin embargo, la simple efervescencia que generan este tipo de eventos, pues tienen un impacto en el mercado, ¿no? Tienen un impacto que genera nerviosismo, que genera tensión y ansiedad, por supuesto, ¿no? Entonces, a lo largo del año, pues no estaríamos exentos de ver otro tipo de episodios de esta naturaleza.